¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche, bueno, y teniendo en cuenta que estamos prácticamente en la semana de mayo, vamos a estar analizando junto a Bernardo Carrizo, profesor de la Universidad Nacional del Litoral, algunos aspectos que tienen que ver con la historia argentina. Y lo vamos a relacionar con algunas cuestiones coyunturales que van a estar a cargo de quienes son nuestros columnistas, y a partir de allí ir planteando aspectos históricos y realidades que a veces están unidas por delgadas líneas que pueden suponer que son una constante, pero ya va a decir aquí el profesor Bernardo Carrizo que en realidad esas son interpretaciones falsas. Vamos saludando a Patricia Grau. Patricia, muy buenas noches. Pero muy buenas noches. Bueno, espero que en aquella semana de mayo hayan empezado a usar también cuellos altos como empezamos nosotros en esta fría jornada en la ciudad de Santa Fe. Y bueno, hoy vamos a estar hablando como para empezar con excombatientes de Malvinas, donde charlamos un poco de ese sentimiento de patria. Claro, el patriotismo como un instrumento en todo caso de la construcción histórica, que me parece muy interesante abordarlo. Vamos a saludarlo a Matías Batista. Mati, muy buenas noches. Hola Héctor, Pato, muy buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. El primer tema del que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la necesidad del Banco Central de acumular reservas de cara a lo que va a ser este cierre del primer semestre del año. Es muy importante que el Banco Central pueda acumular reservas porque forma parte de un acuerdo con el FMI, así que vamos a estar hablando de esta cuestión y cómo venimos en el marco de esta necesidad que tiene la Argentina, ¿no? Bien, y hay otro tema de coyuntura, un tema que incluso por estos días ha tenido situación de conflicto. Me estoy refiriendo al tema de los colectivos. Hipólito está planteando esta cuestión con un grupo de concejales. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy vamos a tocar el tema del transporte público de pasajeros en la ciudad de Santa Fe, un sistema sobre todo el que tiene que ver con colectivos, ¿no? Un sistema que está teniendo problemas desde hace mucho tiempo, desde principios de la década del 90 que no se licita en la ciudad de Santa Fe el transporte de colectivos. Vamos a hablar con dos concejales sobre este tema, Juan José Saleme del peronismo y con Guillermo Jerez de Barrio 88, que nos van a dar su mirada sobre lo que hay que hacer con los colectivos en la ciudad de Santa Fe. Bien, como anticipábamos, nos va a acompañar esta noche Bernardo Carrizo. Bernardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Gracias por la invitación como siempre. Veremos cuáles son los temas que surgen al calor de esa semana de mayo. Claro, ¿con qué te puedo llegar a sorprender? La verdad que sí. Bueno, vamos al segundo tema, anticipo de Patricia Grau. Bueno, estuvimos con la licenciada Perla San, con una mirada de la evolución institucional en nuestro país. Ajá. ¿Qué es lo que pasó de entonces hasta el día de hoy? Desde aquel momento hasta hoy, más de 200 años después. Bueno, y el último anticipo a cargo de Matías Batista. Bien, Héctor, el segundo de los temas que vamos a estar tratando hoy está vinculado a la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Este dato que es tan sensible desde el punto de vista social y que marca línea de pobreza y línea de indigencia fue publicado esta semana por el INDEC y vamos a ver qué guarismos dio para no ser pobre y para no ser indigente en la Argentina. Bien, ¿hubo pobres en la Argentina allá por 1810? Es una buena pregunta. ¿Qué índice de pobreza teníamos entonces? Me parece un buen desafío, en todo caso, cada uno de lo que significan los informes coyunturales respecto de la revisión de cómo se fue construyendo, en todo caso, una Argentina carente de igualdades, ¿no? Vamos a ir a una breve pausa y al desarrollo del programa. Hacemos habitualmente al encarar el segundo bloque del programa, lo que vamos a hacer es relacionar lo que se viene con lo que significan las innovaciones tecnológicas y de carácter científico que están planteándose en distintos ámbitos de la sociedad.
Sancor Seguros. Estamos. Recientemente, el Parque Tecnológico Litoral visitó la Unión Industrial de Santa Fe. Fue planteado el problema de los cupos a las exportaciones que impiden el crecimiento de las empresas basadas en el conocimiento. Enrique Mamarela, rector de la universidad, participa de la Cumbre Mundial de la Educación Superior que se realiza en Barcelona. Allí se discute la Universidad del Futuro. Avanza el programa de primer empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia, que aporta 28.050 pesos por cada trabajador incorporado. Pueden participar empresas privadas de cualquier actividad. El Consejo Federal de Inversiones dispone de créditos para la reactivación productiva. Con la provincia de Santa Fe se ha firmado un convenio para microempresas y pymes por 300 millones de pesos. Coordina el Ministerio de la Producción. El puerto de Santa Fe presentó su oferta operativa a la región centro. Ante autoridades de Córdoba y Entre Ríos, se ratificó el servicio de contenedores a Brasil y Asia. Se anunció la gestión de nuevos destinos para consolidar la operatoria. El himno nacional argentino, como una forma de contextualizar desde el punto de vista artístico, y con esta versión en donde están los instrumentos nacionales incorporados a lo que es su interpretación. Bueno, nos ponemos en clima en la conversación con Bernardo. Bernardo, ¿qué destacar de las jornadas de allá de la Semana de Mayo de 1810? Hablábamos recién, en todo caso, de un deseo de liberación. ¿En realidad eso fue así o hubo un contexto político que hizo el camino? Lo que después, por simplificación y a veces por velocidad del habla, mencionamos con la palabra revolución, en realidad es el resultado de un laboratorio político desatado previo a 1810, previo a mayo de 1810, y que se instala en lo que podríamos denominar una crisis política que supera el año 1810 y que podríamos rastrear hacia atrás, por lo menos 4 o 5 años hacia atrás, en torno de los efectos en Europa occidental de la Revolución Francesa y sobre todo de la expansión militar francesa hacia la península ibérica, ¿no? No me quiero detener en eso, pero sí de eso tomar algo que es clave cuando pensamos los fenómenos políticos, es decir, cuando una autoridad X, un formato X de ejercicio del poder, entra en crisis, lo que llamaríamos hoy en crisis de credibilidad, en crisis de confianza o más teóricamente en crisis de legitimidad, es decir, hasta dónde la sociedad cree o no en esa forma de ejercicio del poder. Y lo que terminó siendo la Revolución de Mayo se apoya en ese tipo de crisis, es decir, la creencia en miembros de la élite de si la monarquía y quien la ejerce son formas válidas, creíbles, legítimas, en un contexto de tembladeral institucional que va de la mano de la invasión napoleónica, la abdicación de los reyes españoles padre e hijo y la retroversión a las ciudades, llamaríamos hoy, pueblos se llamaba en el siglo XIX, la retroversión de la soberanía, es decir, la capacidad política. Porque la Revolución de Mayo en realidad es un nombre que termina dándose a un proceso que no empezó con la idea de una emancipación como terminó siendo, no empezó con la idea de una independencia como terminó siendo, y no empezó necesariamente con la eliminación de la monarquía como forma de ejercicio del poder como terminó siendo. Es decir, a veces en la discursividad se cree que está claro el punto de partida y está casi definido el punto de llegada. Y la política lo que enseña es que la puja por el sentido, la puja por el mañana, la puja por las interpretaciones, van formateando un camino posible que no necesariamente estaba escrito con nitidez al inicio. Entonces, lo que termina siendo la Revolución de Mayo en realidad es la materialización de una crisis política de
falta de creencia en la monarquía, pero sobre todo en el virrey de la ciudad de Buenos Aires, cabeza del Virreinato de Río de la Plata, que no representaba, desde la lectura de algunos sectores de la élite, no representaba una monarquía vigente, potente, sino que en todo caso era una estructura institucional debilitada. Por ahí está el intersticio en donde la política ve que es posible reformular los sentidos y la organización del poder y plantear un camino incierto, pero por ser incierto al mismo tiempo es novedoso. Vos sabés que me parece muy interesante en todo caso, planteando la cuestión de la institucionalidad, que reemplazando el modelo de monarquía, lo primero que surge institucionalmente en la Argentina es una construcción colectiva. Es decir, aparece una primera junta en donde hay un grupo de personas que deciden. No es una persona que en todo caso baja una determinada línea, sino que hay un grupo de personas que están tratando de generar algún grado de síntesis de ahí en adelante. Y por otro lado, a mí me parece muy interesante observar la figura del cabildo abierto como una expresión de características, digo, en el sentido de participación de la sociedad, que por ahí, incluso en estos días, todavía la sociedad no tiene la voz que podía llegar a tener en aquellas circunstancias. A ver, en tu comentario podría colocar en relevancia del conjunto de referencia que mencionas dos elementos. Por un lado, esta idea de un cuerpo o un espacio colegiado, llamémosle, es la primera junta, que vendría a ser la manifestación precisamente de una sustitución a una figura política en crisis, que era precisamente ese virrey. No olvidemos, y está bueno hacer algunas referencias mínimas, que la junta que nosotros conocemos como primera junta, en realidad es una junta que no es la primera que aparece, porque días anteriores hubo una junta similar con menos miembros, encabezada por quien había sido el virrey, por Cisneros, que se convirtió en presidente de esa junta provisoria, que duró un par de días, hasta que viene la primera junta encabezada por Saavedra. Lo que está claro es que en el esquema de la crisis, por eso está buena la idea de crisis, porque las soluciones son efímeras. Cuando hay una crisis, las soluciones no tienen larga duración, sino que tienen una solución perentoria, digamos, que tiene como una especie de fecha de vencimiento. Pero esa primera junta viene a cubrir un espacio en donde la multiplicidad de voces trae a su vez una complejidad. Resolver la puja por lo que hay que hacer en un contexto de crisis, porque lo que está claro es que no hay una homogeneidad de pensamiento al interior de la Junta. Y eso trae consigo algo inherente a la política, es decir, la construcción o no de un consenso o el predominio de un disenso para resolver el camino a trazar. Y vos en tu comentario también trajiste a colación algo que tiene que ver con la participación. La participación entendida en el ámbito de una sociedad donde hay participación de las minorías, ¿no? Porque quienes participan tenían que tener ciertas condiciones, además de ser un hombre libre y propietario y vivir en Buenos Aires. Esa participación minoritaria, que es la que cubre el cabildo abierto, sí trae consigo que ese fenómeno no era algo, sistemático. Estaba en la lógica institucional de la época, pero no era la fórmula sistemática. Ya las invasiones británicas habían traído un cabildo abierto, que había llevado al poder a un militar francés que fue Santiago de Liniers. Ese es el antecedente. Diríamos hoy, la memoria de 1810 se remonta a aquellos acontecimientos militares y invasiones británicas donde ahí se hizo un cabildo abierto y se construyó un nuevo virrey. Sin embargo, acá la primera junta lo que está haciendo es una mixtura. Es un espacio colegiado, pero que jura fidelidad al rey preso, a Fernando VII. Y es una mixtura típica de la política, es decir, elementos viejos, elementos nuevos que conviven, pero que en esa mixtura ya es una novedad. Claro, y en el marco de, en todo caso vos decías, las diferencias políticas que asoman en esa primera junta. No solamente diferencias políticas, sino pienso yo que sobre todo diferencias de intereses. En muchos casos, todos viviendo en Buenos Aires, pero algunos fundamentalmente relacionados con el comercio internacional, otros en todo caso con un desarrollo cultural de otras características, que involucraban visiones absolutamente distintas de lo que se pretendía.
Mira, Héctor, vinculándolo retomo tu planteo con una imagen que se proyectó hace unos minutos, esa variedad instrumental de quienes interpretaban el himno, y hay una variedad instrumental que se traduce en variedad regional, es decir, hay instrumentos provenientes de diferentes regiones. Uno de los problemas de la primera junta es cómo incorporar aquellas otras provincias, regiones del Virreinato de Río de la Plata al calor de estos acontecimientos, es decir, cómo esa junta incorpora a aquellos que se enteran de los acontecimientos y no necesariamente los acompañan, los aceptan y se subordinan. Entonces es ahí donde hay un problema, cómo un fenómeno que era urbano, porque lo que pasa, la revolución es un fenómeno urbano, la ciudad de Buenos Aires sale a conquistar políticamente a las otras regiones. Y entonces ahí entra a jugar muchos elementos. Vos decías, hay intereses. Sí, la primera junta no solamente que no son todos criollos, hay otros que son españoles. Y no todos los que están, sean criollos o españoles, no todos están a favor del libre comercio. Hay algunos que están a favor, otros que consideran que el monopolio era una forma de continuar, lo que pasa es que posiblemente habría que hacerlo más laxo, más elástico, otros que consideraban que al contrario, que el libre comercio es la vía, y esto no se divide si sos español o sos criollo, es decir, no automáticamente español es igual monopolista, criollo igual librecambista, ese binomio no funciona porque precisamente los intereses rompen las identidades de origen. Entonces lo que está claro es que en la primera junta uno de los problemas que hay, y vuelvo nuevamente a la invasión británica cuando se produce lo que genera es un libre comercio. La memoria otra vez trae consigo la paradoja. La invasión británica implicó un libre comercio que rompía el monopolio. ¿Por qué la crisis política no puede pensar un libre comercio, que es una forma también de una idea de libertad también, ¿no? Sí, seguramente algunos de los integrantes la tenían, y chocaron con los que no. Y las diferencias políticas no se saldaron necesariamente. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y ya continuamos. Bien, vamos al primer informe que había prometido Matías Batista. Matías, te escuchamos. Bien, Héctor, lo marcamos al inicio del programa. Muy importante la necesidad de acumular reservas por parte del Banco Central. Hay un acuerdo con el FMI de acumular 5.750 millones de dólares de reservas en lo que va de este año 2022 para robustecer las reservas de libre disponibilidad. Bueno, en el marco de ese acuerdo que el gobierno tiene con el FMI, gran parte de esas reservas se tienen que acumular en el primer semestre. El primer trimestre del año no dio bien. El inicio de este segundo trimestre viene marcando una acumulación de 200 millones de dólares en el mes de abril. El mes de marzo, enero, febrero y marzo nos había dado 51 en negativos, 200 millones en el mes de abril, y vamos a ver qué es lo que ocurre con mayo, junio y julio, que son los meses de mayor recaudación. El objetivo sería que el gobierno pueda sobrecumplir esa meta en estos meses, pero la cosa no viene muy bien y esto puede llegar a sumar tensión en el frente cambiario, tanto en el dólar oficial como en los dólares financieros o en el dólar blue. En consecuencia, hay que seguir con mucho cuidado y mucho detenimiento el nivel de importaciones que está teniendo la Argentina, porque tanto lo que sea importaciones de productos que demanda la economía, también viajes al exterior que están realizando los argentinos, gastos con tarjeta de crédito en el exterior que están realizando los argentinos y también acumulación de dólares, ahorro por parte de todos nosotros, que en el mes de marzo aumentó casi un 350% la acumulación de dólares de ahorro. Esto está atentando contra el objetivo del Banco Central de acumular reservas y contra la meta que acordó el gobierno con el FMI. Hay que seguir muy de cerca este dato porque puede sumar tensión en el frente cambiario en cualquier momento, tanto en los dólares financieros como en el dólar blue. Así que este es un dato a monitorear, no viene bien la cosa, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos 2 meses, donde el Banco Central y Guzmán se juegan una partida muy, muy importante con este tema. Bien, gracias Matías. Quédate por ahí nada más cerca porque vamos a completar el informe económico en un par de minutos. Patricia Grau se encarga en nuestro programa de hacer producciones de características sociales que acompañan el tema central del programa.
¿De qué vamos a hablar? Bueno, estuvimos con Sergio Buscemi, un excombatiente de Malvinas, donde le pregunto, ¿cuál es tu sentimiento, cuál es tu definición de patria? Le pregunto que a diferencia de aquellos 1810, de aquel 1810, que no había una territorialidad definida, esta vez sí tenían una territorialidad definida. Entonces le pregunto a Sergio y él me responde. Bueno, la patria es un todo, porque la patria somos quienes habitamos el lugar, somos quienes conformamos en distintos ámbitos nuestro trabajo diario, quienes hacemos la patria. Cuando volvimos de Malvinas, fuimos parte de lo que se llamó la recuperación de la democracia en Latinoamérica. Aquí hubo conflictos, tristes conflictos, porque en los conflictos siempre quedan muchas personas, en este caso 649 compañeros, y en esa sangre, para no haber sido derramada en vano, se crearon las democracias. Nuevamente, la Argentina le dio la libertad a casi toda Latinoamérica. Eso es patria, eso es mi concepto de patria. Yo como ex soldado combatiente, por ahí tengo mis preguntas, por ahí tengo mis incógnitas, pero siempre resuelvo lo mismo. Me tocó cumplir mi deber siendo un soldado conscripto y hoy siendo un padre de familia, ya con casi 60 años, sigo promulgando a Malvinas, sigo malvinizando, como llamamos nosotros, porque Malvinas somos todos. Malvinas parió más de 14.000 hijos en el conflicto y todos esos hijos estamos trabajando para que se conozcan y hoy día nosotros podemos decir somos veteranos de guerra, participamos de un conflicto bélico, nos ganamos ese respeto como hombres argentinos, como jóvenes argentinos, que cumplimos con el deber y con el juramento que le hicimos un 20 de junio a la bandera. Bien, el testimonio de un excombatiente de Malvinas. El segundo informe de Matías Batista tiene que ver con el tema de la pobreza. Ahí va. Bueno, y el segundo de los temas de los que vamos a hablar esta noche, los anticipábamos al inicio del programa, Héctor, tiene que ver con dos datos muy delicados. Canasta básica total, alimentaria, y canasta básica alimentaria, propiamente dicha. La total marca la línea de la pobreza, la alimentaria la línea de la indigencia. Los datos los publicó el INDEC esta semana y una familia argentina tipo de 4 personas, para no ser pobre, necesita 95.260 pesos, un aumento de 6.2 interanual, por arriba del 6% que se publicó de inflación en el último mes, y 6.7 aumentó la canasta básica alimentaria, que se ubicó en 42.527, lo que necesita una familia tipo de 4 personas para no ser indigentes en la Argentina. Realmente las dos líneas están en un valor altísimo. Pienso en jubilaciones, pienso en salarios promedios, pienso en salario mínimo vital y móvil, muy por debajo de estos valores. En algunos casos se necesitan 2 y casi 3 para cubrir la línea de la pobreza. Bueno, es muy importante que el gobierno pueda detener esta dinámica y esta inercia inflacionaria que se está trasladando
en todos los aspectos y está deteriorando todos los indicadores sociales de nuestro país. Así que este es un dato que publicó el INDEC esta semana, particularmente hoy, y es un dato muy, muy, muy importante a seguir con detenimiento, con cuidado y a prestarle mucha atención porque puede aumentar la conflictividad social y las necesidades sociales por parte del Estado. Bien, Matías, muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene contigo. Bernardo, nos dejan las dos columnas que terminamos de escuchar en economía. Temas que uno puede decir no tienen nada que ver. Sin embargo, si vos hablás de la necesidad de contar dólares hoy, estás hablando del empréstito de Bernardino Rivadavia allá en su primer presidencia. Y en todo caso, te decía, este tema de si había o no había pobreza en aquella época y esa pobreza, en todo caso, cómo se manifestaba. Hoy con mucha dureza. Volviendo o retomando algo del bloque anterior respecto al fenómeno revolucionario, la revolución, yo había dicho que era un gran laboratorio y una de las derivas de ese laboratorio era cómo construir un orden político, entendiendo eso de manera muy amplia. Un orden político también construye cómo se recaudan impuestos, a qué se graban los impuestos, quiénes son los que lo pagan, con qué frecuencia se paga. Pero además, algo que para nosotros está en crisis y tiene que ver con el informe, y tiene que ver, bueno, la existencia de una mediación salarial, ¿no? En las primeras décadas del siglo XIX, precisamente el salario no es precisamente una forma de mediación. Eso no existe en la cotidianidad de la sociedad. Existen otras formas de vender y comprar, y si existe la moneda es en algunos lugares y con una concepción absolutamente diferente, ¿no? Parece que me voy del tema, pero hoy estamos, la cuestión de si el Estado argentino tiene o no dólares, en realidad tiene que ver con una moneda en la cual depositar credibilidad. Ese es el punto, ¿no? Las monedas antiguas, hasta que el papel apareció, estaban hechas de metálico. Una combinación, aleación, plata, oro y sus combinaciones que daban origen al valor de la moneda. Para que una sociedad construya el despegue de la idea de que ese objeto ya moneda y que está hecho de este metal es sustituido por un papel en donde yo debo creer que ese papel vale, bueno, implica todo un proceso cultural que llevó varias décadas y que recién podríamos decir que para 1880 tenemos un banco, se va a llamar luego Banco de la Nación, que se encarga de eso. Fíjate vos que estamos arrancando de 1810 a 1880, 70 años para llegar a esa institución que es la institución bancaria. Pero en el medio hay otros fenómenos. Vos decías la pobreza. Es muy difícil medir la pobreza con los cánones que tenemos en el mundo que vivimos hoy. En todo caso, una forma de entrar a eso es cómo era el consumo. Y el consumo quizá me definía o no la posibilidad de que un sujeto podía satisfacer o no sus necesidades. La forma de distribución, la forma de acceder al ahorro, la forma del consumo son absolutamente diferentes al mundo actual. Pero sí hay mecanismos en donde uno le llama la atención. En el informe hablaba mucho de comercio exterior y comercio interior para obtener la cuestión de recaudación de dólares, ¿no? En el siglo XIX nos caeríamos de espaldas al saber que la fuerte vinculación de este país, que después se va a llamar Argentina o Inglaterra, y con el mercado mundial, fue bastante intenso. Los sectores populares, llamaríamos así, lo que hoy llamaríamos nosotros más ampliamente como los sectores menos favorecidos, tenían su consumo. Y nos sorprendería saber que los sectores pobres podían tener un nivel de consumo gracias a la revolución industrial europea, en donde el descenso del costo de los textiles, por ejemplo, permitía que en la región pampeana encontráramos hombres del mundo rural vestidos con vestimenta generada por los textiles británicos. Es decir, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo no una vestimenta vinculada con la producción artesanal? Es que la producción artesanal extrapampeana era carísima. Desde el momento en que el traslado de la producción textil del noroeste a la región pampeana implicaba pagar aduana tras aduana, aduana tras aduana, porque cada provincia, llamaríamos hoy, era un estado independiente. Y era más lógico para un habitante de la región pampeana
comprar producción que venía directamente por el puerto de Buenos Aires. Pagaba la aduana, pero al mismo tiempo era mucho más accesible que los otros productos de otras regiones. Y eso trae consigo algo que para este país actualmente es un problema. Es decir, ¿cómo se articula el mercado interno? ¿Cómo se articula el mercado interno en clave de, por ejemplo, circulación, en clave de recaudación impositiva y en clave de alguna palabra que vos, en una conversación fuera de aire me habías dicho, esta cuestión del federalismo? ¿Cómo la recaudación impositiva traduce o no un federalismo? Y si lo traduce, ¿qué tipo de federalismo es? Porque es bueno hablar de que quizás el federalismo en Argentina está invertido. Claro, sobre el tema vamos a estar hablando en el final del programa, porque tenemos un par de aportes que están relacionados con esa cuestión. Pero creo que en el bloque y en la participación de Pato aparece la palabra patriotismo, ¿no? Sí. Que está incluida en todo caso, o muy incluida en el análisis que se hace de la Revolución de Mayo. Cuando se habla de Revolución de Mayo, se incorpora el patriotismo inmediatamente como un elemento indispensable para que los sucesos se generen, digamos, ¿no? Y eso es, ¿cómo es? Mira, cuando vi el informe, la asociación es casi inevitable, ¿no? Malvinas es un acontecimiento bélico. La revolución trae consigo una serie de acontecimientos bélicos, llamados en general las guerras de emancipación, que van desde la temprana revolución hasta que se cierra ese ciclo allá en 1821, con la última batalla, que es la batalla de Ayacucho. Es decir, tenemos prácticamente 10 años, de conflictividad armada. La pregunta es casi, la conclusión es casi inevitable. La construcción de una idea de identidad propia diferente a otro, en esa construcción la figura del enemigo es una figura que co-constituye esa idea de identidad propia. Un primer enemigo, entre comillas, es el propio español, pero no olvidemos una cosa, la única nación que había en la cabeza de los sujetos del siglo XIX eran dos. La madre patria de España, que incluía el virreinato, no era una idea antitética. El virreinato era parte de la madre patria, por lo tanto los habitantes del virreinato se consideraban españoles, por más que hayan nacido acá. Y la otra idea de patria era más aldeana, santafesinos, cordobeses, porteños, santiagueños. Es decir, el pago chiquito y el gran pago que es la patria española. No está la idea argentina. La idea argentina no está en la cabeza, y lo digo así vulgarmente, no está en la cabeza. ¿Por qué no está en la cabeza ni en los sentimientos ni en la representación? Uno puede decir, bueno, pero hace pocos días se festejó el Día de la Escarapela, el escudo, el himno, pero eso no es patria, eso es un instrumento de identificación, que no quiere decir que sea una idea de identidad. Vos podés tener un instrumento de identificación. La pregunta es, ¿cómo es el vínculo tuyo, tu subjetividad con ese objeto? Ese objeto se construye al calor de la guerra. Desapareció la guerra, desapareció el enemigo, aparecen las otras patrias, las patrias pequeñas, las provincias, que en realidad son los lugares de anclaje de la creencia. La patria para un santafesino era Santa Fe, y la patria para un porteño era Buenos Aires. Ninguno, al decir eso, estaba desacreditando la Argentina, no estaba en su mundo de representaciones. Por eso tenemos que tener en claro eso, porque la historia de la idea de patria, o la historia, mejor dicho, de la idea de nación, es una historia mucho más corta respecto de la historia de la revolución, por ejemplo. Claro, y por otro lado, es muy interesante en todo caso ver la frustración de las distintas constituciones que trataron de darle forma a esto de lo que vos estás hablando, de esa Argentina que finalmente surge en 1853. Bueno, para dar una idea en todo caso de la síntesis artística que representa esto que termina de plantearnos Bernardo, León Gieco construyó lo siguiente. Soledad sobre... Bien, y vamos a tomar contacto con Hipólito para enfocar en todo caso una situación en crisis, la del sistema del transporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe.
lo escuchamos al primer informe. Héctor, momento de escuchar la primera opinión, la de Guillermo Jerez, concejal de Barrio 88, que nos cuenta cuál es su mirada sobre lo que es el sistema de transporte de colectivos en la ciudad de Santa Fe y qué es lo que hay que hacer. El intendente Emilio Jatón, en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo este año, anunció que se iba a licitar el servicio de transporte público de pasajeros. Eso es una vieja demanda, un viejo anhelo y una vieja promesa por parte también de la dirigencia política de la ciudad en relación a un servicio esencial para la vida cotidiana de los santafesinos y las santafesinas. Nosotros tomamos ese anuncio con bastante responsabilidad y armamos un equipo para estudiar el tema. El llamado a licitación va a implicar que se establezca un pliego de licitación con las bases y condiciones para licitarlo, y nosotros ya empezamos a ver que hay en esta mirada de cómo reformular las líneas, cómo rediseñar las líneas, que hay muchas cosas que se podrían hacer para volverlo más eficiente. Y hay una serie de discusiones que se van a abrir que esperamos que se den. Nosotros creemos que Santa Fe puede tener un servicio eficiente, de calidad, que garantice el derecho a la movilidad para todos los santafesinos y santafesinas. Pero para eso hay que introducir una serie de cambios. Este sistema, o el sistema de transporte, el diseño de las líneas de colectivo, obedece a una ciudad que se movía o se movilizaba de una manera totalmente distinta a como se moviliza hoy. Para eso nosotros venimos estudiando con los datos de la SUBE, procesando datos con el equipo que está estudiando el tema, y prontamente vamos a hacer algunos anuncios. La cobertura del servicio de transporte público tiene una cobertura que cubre gran parte de la ciudad de Santa Fe, pero lo cierto es que las frecuencias no son malas, el servicio es malo, las unidades son malas. Entonces hay que plantear algunas propuestas de cómo podríamos ir a tener un transporte público eficiente. Es decir, que vos sepas dónde está la parada, que tengas que caminar quizás 2 cuadras más, pero que sepas que a los 10 minutos va a pasar. Y hoy, por ganarse en cobertura, por ejemplo, se pierde frecuencia, se pierde en calidad, se hacen recorridos superpuestos. Por eso hay que barajar en muchas líneas y dar de nuevo, hay que rediseñarlas. Todo eso lo va a arrojar un poco la información y el informe ese que estamos elaborando. Bien, Patricia, el aporte tuyo con relación al tema de la mirada social sobre este tema. Así es, bueno, Perla Azán, la licenciada Perla Azán, hace una mirada evolutiva de lo que es la institucionalidad. La escuchamos. ¿Qué podemos decir de lo institucional desde 1810 hasta nuestros días? Hay una evolución muy marcada porque desde el Cabildo, que es lo que hoy conocemos como municipalidad, hemos pasado por una revolución, un proceso de independencia, la consagración de la Constitución Nacional en 1853 como Carta Magna, y llegamos a lo que es el siglo XXI. 2 siglos después, podemos decir, ¿sí?, que la gente sigue estando cerca de la municipalidad como primera institución, como algo bien próximo. Hay, sí, por supuesto, muchas más instituciones, porque en la Revolución de Mayo hay un cambio de teoría política que nos hace pasar de una monarquía a lo que es la soberanía popular, y en la Constitución dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Todos aquellos que ocupan cargos en las instituciones, sean electivos o no, deben trabajar para el bien común. Hay muchas instituciones que trabajan bien o muy bien, sin embargo, creo que hay mucho por hacer. La verdad es que seguimos pensando en la patria que pensaron en nuestros próceres, y hoy en día no debemos olvidarnos de todo lo acontecido anteriormente para seguir trabajando en ese mismo sentido.
Bien, vamos al último informe que plantea Hipólito con otro concejal de la ciudad de Santa Fe. Momento de la opinión de Juan José Saleme, concejal del justicialismo en la ciudad de Santa Fe, opina sobre lo que hay que hacer con el sistema público de transporte de pasajeros por colectivo. La pandemia vino a darle un golpe a un sistema, a un subsistema que ya venía tambaleando. Recordemos que en Santa Fe no se licita el transporte público desde hace años, que hay una concesión precaria de este servicio tan importante para los vecinos, y tampoco es nueva esta desigualdad, este trato desigual que hay desde el gobierno central para con las provincias, para con las ciudades como la de Santa Fe, Rosario, Córdoba, por nombrar algunas, que reciben menor cantidad de subsidios que la ciudad de Buenos Aires. Este trato desigual genera, obviamente, un perjuicio para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, porque el boleto acá vale 60 pesos y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires vale 20 pesos. Esta inequidad, la verdad que es injustificada, y tenemos que todos juntos pelear para que esta situación cese. No podemos seguir aguantando este trato desigual. Somos, como decía el gobernador Perotti, es desigual el aporte que nosotros hacemos, o para eso nos tratan a todos iguales, pero es desigual después del reparto. Todos tenemos que poner, pero después cuando toca repartir, para el interior siempre toca menos que para el gobierno central. Me parece que esa es una gran discusión que hay que dar, no solo con el transporte público, sino en general en el país, en cuanto al federalismo, que viene postergado, que te diría que es lo que es la división, ahora que muchos hablan de grieta, es la gran grieta que tenemos en Argentina, que es, en su momento fue unitarios y federales, pero este centralismo que tiene nuestro país desde sus orígenes. En primera medida, repensar en forma integral el subsistema. Actualmente, como está prestándose el servicio, está pensado para la ciudad de los 90. Se licitó en los años 90. Después hubo parches y parches, y más parches. La ciudad cambió muchísimo. Pensemos desde fines del 2000 a esta fecha, pasaron 22 años. Bueno, hay que pensar un servicio que tenga que ver con la ciudad que estamos viviendo, con la ciudad del futuro, y pensarlo no en forma individual, sino dentro de un ecosistema donde también pensemos los subsistemas de taxis y remises, también pensemos la bicicleta, los peatones, el auto. Digo, hay que pensar el conjunto de la movilidad en Santa Fe y prepararnos para el futuro. Bien, síntesis en todo caso relacionada con la problemática de los colectivos. Pero recién el testimonio de Saleme estaba planteando esta cuestión del centralismo porteño, ¿no? ¿Cuándo se instala en todo caso ese centralismo porteño? Y a partir de allí, ¿en qué momento podemos llegar a generar un cambio? Porque es prácticamente indispensable. Sé que en esta idea de centralismo porteño o el protagonismo político de Buenos Aires en la estructura de la vida nacional, para mí tiene no estas dos, pero al menos dos dimensiones que dialogan. La forma de construcción de las capacidades estatales en Argentina, es decir, la arquitectura que el Estado en Argentina terminó asumiendo, y la arquitectura de la estructura impositiva. Ambas son parte de esa gran construcción que es un orden estatal. Ningún gobierno puede vivir sin capacidad de extracción. El tema es cómo lo hace, cómo lo resuelve y cómo lo distribuye. Pero claramente está que no solo la estructura impositiva claramente está desequilibrada en todos los niveles que uno pueda tomar, y que se nota en la forma de distribuir. Pero esa forma de distribuir, que siempre fue inequitativa, más evidentemente se observa cuando los niveles de consumo descienden a través de una crisis económica que ya sabemos que la Argentina está instalada. Pero en realidad uno debería mirar qué capacidad existe, políticamente hablando, para discutir eso.
No solamente hay que ir al proyecto fracasado de Alfonsín de trasladar la capital, que esa sería una gran utopía, sino digo, si el Poder Legislativo Nacional es una caja de resonancia para que en ese espacio se pueda traducir en la discusión que corresponde este problema, porque en realidad parecería que fuera un problema del ministro de Economía de turno o de la estructura impositiva general. En realidad es una cuestión política, y la cuestión política hay que ver qué lugar tiene en la agenda. Sabemos que el AMBA no existe como institución distrital, existe la Ciudad de Buenos Aires o existe la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ese gran argumento por el cual no tocar. Si sobre el 100%, el 80 o 85 o 75 va para esa región y el resto para el país, claramente es un ejemplo de injusticia distributiva. La injusticia distributiva no solamente es una experiencia individual. Yo me siento como un ciudadano que injustamente pago mucho. La injusticia distributiva es un fenómeno que atraviesa todos los estados, provinciales al menos, e instala el problema de cuál sería el momento de que ese problema vaya a una agenda de discusión parlamentaria. Bien, para eso es indispensable que en todo caso la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso cambie, porque ahí hay una dependencia significativa. Lo hemos visto prácticamente en todos los ejemplos. Bernardo, muchas gracias por venir. Gracias a vos por la conversación intensa. Bueno, Patricia Grau, ¿nos encontramos la semana que viene? Así es, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Buenas noches. Y así es la promesa, nos encontramos en 7 días. Muchas gracias.